Si vives en la Unión Europea o piensas vivir aquí, esto te interesa. Buenas, yo soy Turco, maestro turco para los enemigos, y hoy vengo a contar algo que me parece bastante relevante e importante, y sin embargo no estoy viendo que se esté hablando de esto en redes sociales, cosa que me parece rarísimo. Hablo que aquí en Europa nos están por quitar uno de nuestros derechos más valiosos, que es el de la privacidad. Más de uno ha vendido su Iri por unas migajas de pan. Pero bueno, continuemos. Y sí, sé que hoy por hoy somos prácticamente públicos en redes sociales, mostramos todo y comentamos todo lo que hacemos día a día. Pero en este video te voy a contar de una ley que se está cocinando a fuego lento desde el 2021 y que se habla que en octubre de este mismo año va a ser el primer paso para que se vuelva una realidad. Vamos allá. En 2021 se propone y se pone en marcha una medida temporal para combatir el abuso sexual infantil en Internet. En 2022 ya sale el primer escrito como propuesta de ley. Pero mira el efecto más chulo que hiciste. Chat Control. ¿Qué es? Chat Control es básicamente el apodo que se le pone aquí en la Unión Europea a dos cosas. Primero, la medida temporal que se emitió en 2021 que permitía a ciertas plataformas de forma voluntaria poder detectar y denunciar material ilícito relacionado con abuso sexual infantil. Y segundo, la propuesta de ley presentada un año más tarde, en 2022, que básicamente habla de hacer obligatorio lo que antes era voluntario, afectando a servicios de mensajería, redes sociales, cloud, como Drive, etc. Incluso los que están cifrados de extremo a extremo. Bueno, esta ya no te quedó tan bien. Para comentar y explicar lo que es un cifrado de extremo a extremo, he preparado el siguiente video. Vamos allá. ¿What? ¿Qué carajos? Sin palabras. Este servicio del cifrado de extremo a extremo se utiliza en un montón de plataformas para que solamente el emisor y el receptor puedan leer o ver lo que han escrito o enviado. Ni siquiera las plataformas pueden saber lo que se ha enviado. Esto se utiliza, por ejemplo, en WhatsApp o en Signal, entre otras. De WhatsApp, déjame dudar. Básicamente lo que se quiere lograr es eliminar de internet cualquier imagen, video, archivo, texto, lo que sea que pueda mostrar o exponer sexualmente a un niño. Además de buscar los responsables y perseguirlos. Claramente el objetivo es buenísimo. La idea es proteger a los niños, básicamente. Pero como diría un gran filósofo griego, espabila, coño, que la vida te va a comer. Lo polémico no es lo que se quiere lograr, sino cómo se quiere lograr. Están proponiendo en esta ley que se escanee a toda la ciudadanía europea, tildándolas de antemano como criminales. ¿Qué China? ¿Qué? A ver, hablemos claro. En Europa aún esta ley no está aprobada, pero como he dicho, es un plato que se está cocinando a fuego lento desde el 2021, cuando se emitió esta medida temporal que permitía a ciertas plataformas investigar y denunciar este tipo de crímenes. Sin embargo, como he comentado antes, en 2022 se presentó este proyecto de ley que fue vetado en su momento y ahora se quiere volver a presentar el escrito para que se vote nuevamente en octubre de este año. Y el problema está en que hay pocos países de la Unión que estén en contra de esta ley actualmente. También cabe aclarar que se ha presentado un escrito que quita lo que es el escaneo masivo y busca proteger, digamos, el cifrado de extremo a extremo. H.
A chequear. Pero pongámonos a pensar, a ver, está muy bien decir no hagamos un escaneo masivo e indiscriminado, escaneemos solamente las plataformas de un individuo en particular, porque sabemos que él está en algo raro. Genial, buenísimo, lo compro, pero si puedes escanear ese individuo, significa que estás vulnerando el cifrado extremo a extremo, porque si puedes leer sus mensajes y ver sus datos, de alguna manera te estás salteando ese sistema de seguridad. O sea, en principio no estaríamos rompiendo el modelo de seguridad, pero estamos abriendo una puerta trasera. Esto quiere decir que hay más posibilidades de que un tercero, llamémoslo un hacker malicioso, acceda a tus datos de manera ilegal y pueda hacerse con ellos. Por otro lado, se habla de armar un centro de investigación de la Unión Europea. Lamentablemente, ninguna empresa, ya sea pública o privada, nos ha demostrado que pueden guardar bien nuestros datos. Habla por ti. Yo confío en el DGT de España. Es más, infinitas veces hemos visto cómo datos privados se filtran por todo internet. Además, esto del escaneo masivo da posibilidades a falsos positivos. Imagínense un padre que le saca una foto a su hijo que está jugando en el barro y se lo quiere pasar a su grupo de WhatsApp familiar. Pero qué ejemplo de mierda. Pero el sistema detecta como que hay un niño en esa imagen y lo está enviando a un grupo donde hay muchos adultos. Y de repente dice, esta persona es un criminal. Van a empezar a investigar a ese padre por algo que es totalmente inocente. Además, hay que aclarar que esto también va a afectar mucho a las plataformas, como redes sociales, que van a aumentar la censura por miedo a las multas, que van a ser altísimas. Y además, una vez que tú tienes la infraestructura de vigilancia ya montada, se te hace mucho más fácil poder, con un clic, digamos, cambiar el foco. Ya no va a ser para proteger a los niños, sino por temas políticos, por ideologías. ¡China, no! Ay, perdón, es la costumbre. Se pone un poco turbia la cosa. Por último, una de las cosas que también quiere atacar esta ley es combatir el grooming, que está muy bien que se quiera combatir el grooming, pero ¿cómo se logra detectar que hay grooming en un chat? Básicamente hay que detectar la edad de cada persona que está en esa plataforma. Inglaterra nos puede ayudar con eso. Esto ya lo estamos viendo en Reino Unido, básicamente, que para poder entrar a cualquier plataforma que tenga contenido para adultos, se debe identificar la edad del usuario. A ver, eso o jugar al Death Stranding. Esta ley la sacaron como protección infantil, que está muy bien, que nadie se va a negar a la protección infantil. A la ley la llamaron Online Safety Act. Ay, como cuesta ese inglés, Y le dieron a la empresa Ofcom el poder de dictar las reglas que deben seguir las diferentes plataformas. De no cumplirse, las multas son millonarias. Esto ha llevado a que empresas como X o Twitter, como quieran decirle, tomen medidas mucho más severas de lo que debería. Pero también estamos viendo que Xbox va a tomar medidas, que PlayStation va a tomar medidas, que Discord va a tomar medidas, porque todos tienen algo de violencia o lenguaje ofensivo o temas que son relacionados con lo adulto. Resumiendo, básicamente, si esta ley sale, ¿en qué nos afecta? Si sale esta ley, tus chats ya no van a ser seguros aquí en Europa, ya que todos los cifrados extremo a extremo tendrán un escáner previo al cifrado, lo que da la posibilidad a un tercero de capturar esos datos. Además, es muy posible que hayan varios errores de falso positivo, sobre todo al principio, y terminen investigando a personas que no son culpables de nada. Y por último, claramente vendrá más temprano que tarde el tema de identificación de edades, que ya el año pasado se habló bastante del tema aquí en España, que aunque no se esté hablando actualmente, créanme que el proyecto sigue en pie. El famoso pasaporte. Además, en Estados Unidos también se está hablando de este tema. Es decir, por algún motivo, a nivel mundial quieren ver quiénes somos y ver nuestra identificación. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Actualmente, lo único que podemos hacer es comunicarnos con nuestros representantes del Parlamento Europeo y solicitar que protejan el cifrado de extremo a extremo, además de rechazar rotundamente el escaneo masivo e indiscriminado de la sociedad europea. A ver, entendamos que la ley como tal, el fin es excelente, pero las medidas que se quieren tomar no lo son, porque vamos a perder nuestra privacidad. Y sinceramente yo creo que si esta ley termina saliendo adelante, solo hace falta un clic para cambiar el protejamos a los niños por protejamos mi ideología o investiguemos a los que piensan distinto a mí. A ver, en esto estoy de acuerdo con el humano. Y esa es la problemática. Una vez que tengan la infraestructura, nada impide que se utilice para algo negativo. Por último, y para ya terminar de dar la chapa, el 6 de agosto de este año, del 2025, se creó la página Fight Chat Control, que yo no la conocía hasta que un amigo me lo mandó por WhatsApp y me interesé por el tema. No conocía nada de la ley, la página, ni nada en absoluto. Fue toda una investigación que hice a raíz de lo que vi en esta página, que los invito a visitar y buscar a sus representantes en el Parlamento Europeo, y así poder contactarlos. También en la página se ve qué países están apoyando y cuáles están en contra de esta ley. Pues tendré que ir a escribir un correo. Puto madre. Poco más. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta ley? ¿La conocían? Déjenmelo saber en los comentarios. Y sin más, me despido. Bye bye. Adeu adeu. Agur agur. Nos vemos cuando nos veamos. Chao chao. Suscríbete. Y dale a like si quieres. Suscríbete. No me pagan lo suficiente.